¿Ahora sí? Vale. Lo primero que quería hacer era compartir una anécdota personal con todos vosotros que yo creo que es, que es interesante para los profesores que estéis en la sala. Quiero contaros el primer día que me di cuenta que algo estaba mal, que algo malo me pasaba. Yo tenía 4 años, estaba todavía en preescolar antes de empezar el colegio y estábamos todos los alumnos sentados en un círculo y entonces la maestra pues iba preguntándonos, bueno, teníamos una cartilla, en la cartilla había unos dibujos como estos con las palabras, lo recuerdo como si fuera ayer, yo veía perfectamente los dibujos, veía perfectamente las palabras, perfectamente las letras y la maestra pues iba diciendo a cada niño que tenía que leer una palabra, ¿no? Entonces, claro, yo vi la situación y entonces, aunque veía todo perfectamente, no sé cómo explicar, no tenía la manera de encontrar cómo decir la palabra, o sea, cómo cuadrar eso. Entonces, me agobié muchísimo. Y lo que hice fue, pues rápidamente, antes de que me tocara, empezar conté cuántas personas había delante de mí. Entonces dije, 1, 2, 3, 4, y dije, ostras, tío, me va a tocar la palabra que va a decir Paula García. Entonces me voy a fijar bien en la palabra que va a decir ella, porque creo que me va a tocar a mí, porque es dentro de 4. Entonces le llegó a ella y ella dijo, pata. Y yo dije, vale, bien, pata, lo memoricé. Me tocó a mí el turno y yo dije, pata. Y dijo ella, muy bien, y siguió. Y resulta que así estuve engañando a muchísimos profesores durante muchos años. Entonces, sí, y pasando desapercibida, ¿no? Es increíble. Entonces, es muy fácil engañaros. Y no, pero de verdad, pensadlo bien. Hasta que la situación pues se hace insostenible, ¿no? Y ya pues con 11, 12 años pues ya empecé a suspender muchas asignaturas y ya pues ya no había manera de seguir con esto adelante. Tened cuidado de que os engañen. Entonces llegó un punto en el que, pues trabajando mucho, pues llegó un punto en mi vida en el que podía estudiar o investigar lo que quería y dije, antes de nada, yo pensaba que yo era una tía especial por esto, ¿no? Por haber superado la dislexia, pero luego me di cuenta de que no, de que somos un montón, de que somos pues alrededor de un 10% de la población, dependiendo de la estadística, ya lo hemos visto esta mañana. También es algo pues, que tiene un origen neurológico, o sea, que parece que es algo universal y, lamentablemente, pues está relacionado con el fracaso escolar y, como ha dicho el doctor Casas o Ana Sanz esta mañana, pues ahí tenéis las cifras relacionadas. Y hace 4 años, pues puedo investigar lo que yo quiero. Digo, pues voy a intentar investigar desde el punto de vista de la informática cómo mejorar la accesibilidad textual de las personas con dislexia. Y entonces, pues aquí lo que hemos visto, hemos investigado desde 2 puntos de vista de la informática. Asumiendo que la dislexia afecta al lenguaje y ahora que todo se lee en formato digital o que cada vez leemos más en formato... No se me escucha. A ver cómo me... Ya, ahí. Vamos a ver, esto es un lío. Vale. Y que ya podemos leer en formato digital, o sea que podemos cambiar de manera automática tanto el diseño como el contenido del texto. Vamos a analizar cuáles son esos cambios que hay que hacer en el texto, tanto en la forma como el contenido, para hacer que el texto sea más accesible para las personas con dislexia. Y al mismo tiempo vamos a analizar lingüísticamente cómo es esa lectura y cómo son esos errores que hacen esas personas con dislexia. Y la manera de analizarlo es utilizando eye tracking. Esto pues, se utiliza muchísimo en publicidad, pues sabemos a dónde las personas miran, dónde prestan más atención, cómo las personas miran. Es una técnica de seguimiento de la mirada, pero es la primera vez que se utiliza para poder medir la accesibilidad textual para personas con dislexia en la lectura. Entonces nosotros cuando leemos, no leemos pues palabra por palabra o sílaba tras sílaba. Esto es una mirada de una persona sin dislexia, cómo va leyendo. Entonces vamos viendo pues, que cada puntito que vais viendo ahí es una fijación, o sea, es cómo la persona pues, va leyendo, cómo vamos leyendo los textos. Y lo que nosotros hacemos es decir, pues vamos a ir poniendo diferentes condiciones en el texto para descubrir bajo qué condiciones
este tipo de fijaciones y esta lectura de las personas con dislexia se aproxima más a la lectura de las personas sin dislexia y vamos a tomar esos resultados positivos, esos resultados significativos y los vamos a integrar en aplicaciones informáticas. Entonces, bueno, para estudiar cada condición que estudiamos, pues hicimos un experimento. Ese experimento se hizo cada experimento lo hicieron entre 20 y tantas personas o 50 personas, un total de 200 participantes con dislexia, más un grupo de control mapeado pues, en educación y en edad. Y medimos las siguientes medidas. Medimos, por un lado, medimos la legibilidad, es decir, tomando las medidas objetivas del eye tracker, tiempo de lectura, fijación, número de fijaciones, duración de fijación, pues íbamos viendo cómo afectaba a la legibilidad objetiva del texto, ¿vale? Por un lado, legibilidad. Por otro lado, medimos comprensión. Esto lo medimos pues, utilizando pues, test de comprensión, pues, con diferentes tipos de preguntas inferenciales, de memoria, literales. Y luego, eso serían las medidas subjetivas. Y luego, por otro lado, cogimos las medidas subjetivas, o sea, cuál era la percepción subjetiva de los participantes, de las personas, ante el texto. Y esa percepción también desde un punto de vista de la legibilidad y de la comprensión del texto y a ver qué pasaba. Entonces, bueno, pues aquí tenéis las condiciones que hemos estudiado. Las condiciones tenéis aquí, condiciones de diseño del texto y de contenido del texto. Y vamos a ver un resumen de los resultados sobre el diseño primero del texto. Hemos estudiado pues, todas estas condiciones que veis ahí, tipo de fuente, colores, tamaño, espacio entre caracteres, líneas, párrafos, esto es un lío, y ancho de columna y lectura en la web. Las fuentes. Pues hicimos un experimento con casi, este es uno de los experimentos más grandes, con casi 100 personas, y vimos pues, que había, el hecho de que un texto se presente en una fuente o en otra, más alto o más bajo, más despacio. Grito más, vale. Es que no sé cómo gritar más, vale. Así, perdón. Vimos, ahora sí, vimos que la fuente tenía influía de manera significativa en la fuente en la que está escrita el texto, ¿vale? Entonces, pues, las fuentes que llevaban a una lectura significativamente más rápida en comparación con las otras fuentes pues, eran Arial, Helvética, Verdana y luego en menor medida Computer, Modem y Courier. Luego también hicimos una comparativa en cómo influían pues, los diferentes estilos de fuentes y vimos pues, que las fuentes en itálica pues, es mejor evitarlas, mejor fuente en redonda y el monoespaciado y sans serif también llevaba una lectura significativamente más rápido. También medimos otro tipo de condiciones y, bueno, os digo solamente los resultados que tenemos significativos, que llegaron a diferencias significativas, son el tamaño de letra, cuanto más grande la letra mejor, idealmente a unos 18 puntos en 13 pulgadas de pantalla. También vimos que cuando separábamos las letras, o sea, el interletrado un poquito más, alrededor de un 7%, también llevaba una lectura significativamente más rápido. Y también vimos que el interlineado ideal es el interlineado que viene por defecto, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí fue coger las variables, las condiciones que daban resultados significativos y empezarlas a combinar y hacer un estudio en la web para luego traspasar estos resultados a los estándares de la web accesible. Hicimos otro experimento, ya con más de 100 personas, probando cómo se iba haciendo la lectura en la Wikipedia combinando diferentes variables. Y aquí lo que encontramos es que efectivamente, de nuevo, 18 puntos y con un interlineado y con un interletrado regular llevaban una lectura y a una compresión significativamente más rápida y mejor. Bueno, ahora vamos a lo más interesante. Esto al final son muchos experimentos, pero los resultados se pueden resumir muy fácilmente. Vamos ahora a cómo afecta el contenido, cómo afecta el cambio del contenido del texto a las personas con dislexia. Probamos diferentes cosas. Probamos cómo afectaba la presencia de esquemas en el texto, en la comprensión, en la lectura de las personas con dislexia, cómo afectaba el hecho de que en el texto los conceptos, las palabras clave que estuvieran en negrita afectaban a esa comprensión y a esa lectura. Vimos cómo afectaba el hecho de que las palabras fueran más frecuentes, más largas, menos largas
o muy poco frecuentes, es decir, la complejidad léxica de las palabras en el texto. Vimos qué pasaba cuando presentábamos sinónimos más simples, cómo influye la representación numérica en el texto, es decir, los números se pueden representar de muchas maneras, pues, con letra, con dígito, con fracción, con porcentaje, cómo debe ser esa representación. Y, bueno, paráfrasis y errores, luego vamos a eso. Lo primero que vimos fue que a medida que veíamos que los textos contenían palabras más frecuentes, la lectura de las personas con dislexia se aproxima más a la lectura de las personas sin dislexia. Ahí veis los puntos moraditos son las personas con dislexia y los puntos grises son las personas sin dislexia. Entonces, a medida que nos acercamos aquí, vemos que la legibilidad gana, ¿no? Es una lectura más rápida, más fluida. Entonces, vemos que a medida que bueno, pues cada vez hay más palabras más frecuentes en el texto, la lectura se aproxima más, se solapa más con la lectura no disléxica estándar a la que queremos llevar. Y esto era de manera significativa. Entonces, lo que hicimos al descubrir esto pues fue decir, bueno, pues entonces vamos a crear un algoritmo de simplificación léxica que saque sinónimos de manera, bueno, sinónimos más simples de manera automática del texto. Y eso es lo que hicimos, lo implementamos en mi área, en procesamiento de lenguaje natural, superamos el estado de la cuestión para el castellano e hicimos un experimento viendo si esto realmente era útil, efectivo para las personas con dislexia. Y probamos, hicimos otro experimento y probamos con diferentes dispositivos, tanto en web, con iPad, con Android, y probamos qué pasaba si poníamos textos originales, qué pasaba si poníamos textos que habían sido modificados simplificados de manera manual, y esto lo comparamos con simplificación automática por sustitución y simplificación automática no por sustitución, pero mostrando los sinónimos cuando la persona quería verlos. ¿De acuerdo? Y esto es uno de los experimentos que tiene los resultados que más nos han sorprendido. Y es que, increíblemente, al hacer esto de manera automática, utilizando bueno, un algoritmo que en nuestra área es todavía el mejor, no llevaban a resultados significativos. Porque bueno, todavía parece ser que todavía no está maduro, demasiado maduro. En el momento pues, que hay un error, como la comprensión del texto pues, depende de segmentos más largos del texto, pues al hacer sustitución léxica de manera automática todavía no ayuda. Pero vimos que desde un punto de vista subjetivo, es decir, lo que os he explicado antes de que medíamos la percepción subjetiva de cómo se percibe el texto, de lo legible y lo comprensible que es, vimos que las personas con dislexia, al ver que ellos podían acceder a sinónimos más sencillos en el momento en el que ellos no comprendían el texto, de un punto subjetivo sí lo sentían como significa, este es el único experimento en el que desde el punto de vista subjetivo tenemos resultados, sí lo sentían como significativamente más fácil y más comprensible. Y bueno, al principio íbamos a dejar esto tal cual, pero entonces las familias con las que colaboramos me dijeron, no, es que esto rompe con ese círculo vicioso de mi hijo lee poco porque le parece más complicado, entonces lee poco, entonces lee peor, y lee aún poco, entonces lee aún peor. Y entonces, bueno, pues decidimos seguir con esta línea de investigación gracias al feedback de las familias, y entonces utilizando todo Google Ngram Corpus, que es un 6% de todos los libros que se han escrito en la historia de la humanidad, es un corpus grandísimo, es el más grande que existe ahora mismo. Hicimos un recurso de sinónimos que está libre en Internet y que cualquier persona, cualquier empresa que quiera utilizarlo para hacer sus herramientas pues, más accesibles para las personas con dislexia lo puede utilizar. Y pues aquí tenéis un ejemplo de una entrada de nuestro corpus en el que tenemos pues, una palabra y en función del contexto los sinónimos más simples para esa palabra. Bueno. Antes de llegar al resumen de todos los resultados de la tesis y luego presentaros otra cosa más divertida, voy a introduciros el experimento que creo que es el más interesante de todos. Por favor, leer este texto. Tic-tac, 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 vamos. Bueno, que sois profesores. ¿Cuántos errores tenía el texto? ¿Así 5?
15, 20, oye, aquí hay mucho nivel. O sea, bien. Hicimos este experimento con personas con dislexia y sin dislexia. Pusimos un texto, nadie sabía que el texto contenía errores y grabamos la lectura con el eye tracker del texto con errores. Ellos leían el texto, hacíamos el test de comprensión y después hacíamos un test de percepción de los errores. ¿Cuántos errores tenía el texto? Las personas con dislexia la primera vez no vieron ninguno. Decían, ¿no? ¿Tenía errores? ¿Qué dices? No tenía errores. Bueno, no pasa nada, tienes una segunda opción, ¿vale? Vamos a volver a poner otro texto, ahora sabes que tiene errores. Tú lee el texto, tranquilo. Y las personas sin dislexia, por supuesto, al principio veían, no todos, algunos errores, y bueno, volvimos a poner el texto. Las personas con dislexia, algunos pues vieron 3 errores, 2, no muchos, y las personas sin dislexia vieron la mayoría de los errores, percibieron la mayoría de los errores de manera consciente. Y entonces fuimos a los resultados de comprensión. Dijimos, bueno, pues vamos a ver. Y entonces nos encontramos con que, mientras que la comprensión en las personas sin dislexia desciende a medida que hay errores en el texto, la comprensión de las personas con dislexia se mantiene igual. O sea, no tenemos ningún tipo... No, esto es la leche. No tenemos ningún efecto... En serio, esto es muy fuerte. No tenemos ningún efecto... O sea, la presencia de los errores no hace ningún efecto en la comprensión de las personas con dislexia, pero sí lo hacen las personas sin dislexia. O sea, estamos ante la primera condición de todos los experimentos que hemos hecho, que han sido más de 30, bajo la cual las personas con dislexia están leyendo de una manera más eficiente desde un punto de vista del eye tracking, ¿no? Desde las medidas que nosotros utilizamos. Y entonces no nos lo creímos. Estos son los errores que tenía el texto, tenía 11 errores. Y dijimos, vamos a repetir el experimento. Pero esta vez con más de 100 participantes y esta vez vamos a poner textos con menos errores, textos con más errores y textos con un 50% de errores. Es decir, con el típico estudio que, a propósito, este estudio nunca se hizo en la Universidad de Cambridge. Sí, hace 2 semanas lo dije en Cambridge, di una charla y les dije, oye, no se emocionen, no se ha hecho. Bueno, pero con las palabras, con las letras cambiadas, como veis ahí, randomizadas, ¿no? De manera aleatorial. La primera y la última se mantienen igual, las letras de medio. Bien. ¿Qué pasó? Pues pasó lo siguiente. Pasó que a las personas con dislexia da lo mismo cómo está el texto. Con menos errores, con más errores, con las letras randomizadas, da lo mismo. La comprensión se mantiene sin ningún tipo de efecto significativo. Esto es fortísimo. Estamos hablando de más de 200 participantes. Mientras que las personas sin dislexia, pues bueno, al principio aparecen errores, su comprensión baja, tal, no sé qué. Y luego cuando parece que ya han automatizado el hecho de que hay errores o se acostumbran, pues su comprensión sube. Vale. Entonces esto, cuando lees la literatura de psicología experimental, dicen, bueno, tal, es que los disléxicos no ven los errores, no sé qué. Entonces al final dices, espera, pero es que todo esto lo tenemos grabado. Tenemos los datos del eye tracker, podemos ver exactamente cómo ven los errores. Y entonces nos encontramos con lo siguiente. Nos encontramos con que las personas con dislexia ven los errores. O sea, que las fijaciones, la duración de fijación que hay en las palabras con error, tanto en las personas con dislexia como sin dislexia, es significativamente más superior. Es decir, que tanto las personas con dislexia como las personas sin dislexia están viendo los errores, solamente que desde un punto de vista consciente no afecta en la comprensión. Entonces, bueno, esto a mí por lo menos me ayuda mucho a comprender o a intentar entender qué pasa a una persona con dislexia cuando está leyendo, porque sí los ve. Ahí lo tenéis. Vale. ¿Os acordáis de las otras condiciones que habíamos estudiado? Pues las recomendaciones que podemos hacer para que los textos sean más accesibles para personas con dislexia, desde un punto de vista del contenido del texto, los textos con palabras más frecuentes, los textos con palabras más cortas, se leen son más legibles para personas con dislexia. Si presentamos los números en vez de en letra, si los presentamos presentados en dígito o en porcentajes, también son leídos de manera significativamente más rápido. Si ponemos un texto y en ese texto ponemos las palabras clave con negrita, ese texto es significativamente comprendido mejor, o sea, influye en la comprensión.
Y, como hemos visto, poder acceder a sinónimos hace el texto de un punto de vista subjetivo pues, más fácil. Desde el punto de vista del diseño del texto, pues aquí tenéis las fuentes que nos han llevado a resultados significativos, los estilos de fuente, los tamaños son mucho más grandes de los que se utilizan ahora mismo y el interletrado y el interlineado. Todo esto está disponible en la web y ellos también subirán las slides. Vale, y entonces, ¿ahora qué hacemos con todos estos resultados? Pues bueno, pues vamos a integrarlos en aplicaciones. Entonces vamos a ver las primeras aplicaciones que tienen en cuenta el diseño del texto, es decir, que cogen un PDF, cualquier documento, un doc, lo que sea, y te transforman el texto a los parámetros que nosotros hemos visto que mejoraban la lectura significativamente. Y esto fue desarrollado en conjunto con Accessible Systems India y bueno, pues es gratuito, es un lector para Android, también tiene text-to-speech, es decir, pues que te lee los libros en alto, en más de 30 lenguas. Y quedamos finalistas del Vodafone Foundation Accessibility Award, que en nuestra área es un concurso muy importante. Y ahí lo tenéis, también tenéis el link, lo podéis bajar, utilizar. ¿Qué más? Luego esto era para Android, para web. Pues para web tenemos Text for All, que es un servidor web en el que tú puedes ir navegando y también las páginas web las transforma el estilo a un estilo pues, más accesible. Y también está integrado lo que es el recurso de sinónimos, de tal manera que puedes acceder a sinónimos más simples pues cliqueando en las palabras complicadas. Lo mismo para iOS, este estará dentro de poco en el App Store. Este lo hemos desarrollado con unas amigas. Y sí, todas las personas que han colaborado aquí, por supuesto, ha sido de manera voluntaria. Y aquí también pues, hemos introducido los parámetros que sí que influyen en la lectura y en la comprensión y también el recurso de sinónimos más simples, de tal manera pues, que también pues, se puede abrir EPUBs y PDFs y dentro de poco estará en el App Store. Vale. Ahora vamos a ver qué pasa desde un punto de vista de la lingüística. Lo que voy a presentar a partir de ahora ya no es de mi tesis doctoral, es otro tipo de investigación que he hecho en mi tiempo libre. Sí. Había... Con este experimento de los errores, al final pedíamos a los niños, a los participantes, que escribieran los errores, ¿no? Y entonces, desde un punto de vista de la lingüística, decía, jolín, es que los errores que hacen las personas con dislexia se solapan con todos los errores que hace todo el mundo, B, V, H, o sea, todos los errores, pero hay algo ahí que parece ser que como si tuviera como algo diferente. Y no estamos hablando de letter reversals, de transposición, porque eso es el error menos común, además, después de haberlo analizado, que existen los textos de personas con dislexia. Y entonces lo que hice fue avisar a todos los padres y madres con hijos con dislexia para que me enviaran sus textos escritos por sus hijos. Además, muchos de vosotros estáis ahí sentados. Y lo que hice fue pues, ir cogiendo cada error que aparecía en los textos y analizarlo desde diferentes puntos de vista. Lo que hicimos fue analizarlos desde todos los puntos de vista que se me ocurrieron, desde un punto de vista fonético, o sea, la lingüística, o sea, punto de articulación, rasgo de articulación, o sea, todo abierto, cerrado, todos los puntos de vista fonéticos y todas las cosas que se me ocurrieron desde un punto de vista visual, o sea, si eran letras espejos, si eran letras que tenían diferentes características visuales. El corpus de esto y las características también está disponible online. Y entonces, al hacer los análisis, estamos hablando de miles de errores, descubrimos lo siguiente. Descubrimos que, una cosa que ya se sabía y es que había más errores cuando se trataba de fonemas en los que no había, como ha dicho antes Juan Jiménez, que no había correspondencia entre grafema y fonema de una manera lineal, pero vimos que, por ejemplo, en las sustituciones de letras, de vocales, es decir, cuando los niños confunden una letra por otra, vimos que esas sustituciones eran más frecuentes en vocales que compartían rasgos fonéticos, ¿vale? Y lo mismo
con las consonantes. Luego lo comparamos con un corpus que sí que existe para el inglés, que se desarrolló para crear un corrector de errores en inglés, y vimos que además los errores que se cometen en inglés y en castellano desde un punto de vista estadístico son muy parecidos, a pesar de que las dos lenguas desde un punto de vista ortográfico son muy diferentes. Y entonces, ¿qué hacemos con estos errores? Decimos, bueno, pues tenemos los patrones lingüísticos que se dan en estos errores, los patrones visuales que se dan en estos errores, y si en vez de... Porque yo no sé ahora cómo, pero cuando era pequeña tuve que repetir todas las palabras un montón de veces para aprendérmelas. O sea, te ponían una palabra al principio de la hoja y tú tenías que copiarla 30 veces, o bueno, hasta que se acabara la hoja. Dices, ¿y si en vez de tener que copiar la misma palabra 30 veces, utilizas estos patrones que hay en las palabras y utilizas el error para que el niño desarrolle sus estrategias, las estrategias que cada uno desarrolle, para entender y identificar su propio error, porque lo que pasa es que ya hemos visto que no vemos los errores de manera consciente. Entonces, a ver cómo hacemos esto para escribir mejor, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue coger todos estos errores y crear diferentes tipos de ejercicios basándonos en los tipos de errores que encontramos en los textos escritos por personas con dislexia. Entonces, tenemos ejercicios de omisión en el que hay que quitar una letra que sobra, ejercicios de sustitución, todo esto basado en... Esto lo tenemos en inglés y en castellano porque tenemos corpus en inglés de errores en los que hemos podido analizar, ¿no? Y aquí tenéis diferentes tipos de problemas, de ejercicios. Tiene 5.000 ejercicios, tiene 5 niveles, está en el App Store, se puede descargar, tiene más de 15.000 descargas en más de 70 países ya. Y lo hemos evaluado. Lo evaluamos en un colegio, en el Colegio Lestonac de Barcelona, junto con CREIX, con los psicólogos de CREIX y con todas las personas que fueron voluntarias en ese colegio. Entonces fue un estudio de 8 semanas con 48 participantes con dislexia diagnosticada. Las psicólogas diagnosticaron a cada niño y los pusieron en diferentes grupos en función de sus destrezas de lectura y de escritura de 6 a 11 años. Y medimos, esto se me ha olvidado traducirlo. Y medimos, la lectura y la escritura en función del número de errores que ellos cometían y también desde un punto de vista subjetivo, cuál era su percepción de la lectura y de la escritura. Y el diseño experimental, el clásico, ¿no? O sea, condición nuestra, condición de control, que era una sopa de letras en la que había que buscar palabras. Además, las palabras coincidían, o sea, que el tema, y luego, test antes de las condiciones, test en mitad de las condiciones, cruzamos condiciones, volvemos a pasar el test. Aquí tenéis una descripción de los participantes y dividimos los niños en dos grupos, niños más pequeños y niños más mayores, 9 a 6 años, de 6 años a 9 y de 9 a 11 años. Vale. Y lo que encontramos es lo siguiente. No encontramos diferencias significativas para casi nada, pero sí en una cosa que vimos que para los niños más mayores, para el grupo más mayor, para el grupo de 9 a 11 años, sí mejoraba su spelling, su ortografía, deletreo, deletreo. No, pero deletreo es cuando tú hablas en alto, no cuando escribes. Ortografía, ¿no? Sí, mejoraban su ortografía de manera significativa. Y tiene también sentido porque el juego está basado en los errores que ellos... medimos la lectura, ahí no encontramos mejoras y en la percepción subjetiva tampoco. Y esto nos lo acaban de aceptar, al menos en nuestra área, en la conferencia más competente. Iremos a presentar los resultados en octubre en Rochester. Y aquí tenéis los niños el último día del estudio. Les dijimos a los niños que era una competición, entonces estaban súper motivados haciendo los ejercicios, tanto de los nuestros como de la condición de control, porque iban ganando puntos. Luego los niños nos dijeron que era un rollo. Entonces, lo que hemos hecho... Sí, claro, porque tanto ejercicio con palabras al final
o sea, al final es duro, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho que nos lo han pedido los niños era bueno, pues que el pingüino pues, iba teniendo puntos, creciera, pudiera comprarse cosas y esto parece que les tiene enganchados, nos lo han dicho los padres que... Y luego, por otro lado, en los centros en los que este juego pues, ya se está utilizando, como el centro CRACE o Udita, pues nos pidieron que, por favor, que pudieran ver diferentes tipos de usuarios y que tuvieran pues, gráficos de evolución de cada niño, ¿no? Pues para que pudieran ver pues, cuántos ejercicios hacían bien, mal y la evolución que tenían. Entonces, pues también desarrollamos esto. E hicimos el primer concurso, organizamos el primer concurso para niños con dislexia. Y lo volveremos a hacer en unos meses, así que ya os avisaré. Es en el Mobile World Center de Barcelona. A ver... Y esta vez ganamos el primer premio Vodafone. Así que ahora... Sí, ahora podremos desarrollarlo mejor. Ahora lo estamos haciendo ya para el catalán y para el alemán. Y no, fue duro eso, ¿eh? Estaba el CEO de Vodafone ahí haciendo preguntas y guau, guau. Sí, al final lo convencimos de que la dislexia era importante. Bueno, vamos a ver. Conclusiones conclusiones, vamos a ver. De estos 4 años que hemos dedicado a estudiar la dislexia, lo que hemos visto es que lo que es bueno para personas con dislexia es bueno para personas sin dislexia. En todos los experimentos, las cosas, todos los parámetros que benefician a personas con dislexia benefician a las personas sin dislexia, excepto lo de los errores. En todo lo demás, lo que hace que una lectura sea más rápido para unos, lo es más rápido para otros. La presentación del texto influye de manera significativa. La simplificación léxica tiene un impacto, pero de una manera subjetiva. La calidad léxica del texto puede ser un indicador de la calidad del texto para las personas sin dislexia, pero no para las personas con dislexia. Y los errores que escriben las personas con dislexia son muy valiosos, así que cuando vuestros alumnos hagan errores no lo tachéis y mirad el error porque ahí puede estar la clave de que ellos se puedan entender y puedan comprenderlo. Trabajo futuro, pues ahora estamos colaborando con el Departamento de Enseñamiento para llevar estas recomendaciones a cómo se presentan los exámenes y los materiales, con el Ayuntamiento de Barcelona, con Piruletras, con el juego que habéis visto, para ver cómo podemos integrar esto o ayudar en los colegios, con Tecnosite y con el proyecto Cloud for All, que es un proyecto internacional pues, para que cada persona pues, pueda tener un usuario independientemente del punto del planeta donde están y se puedan conectar a Internet y puedan tener mientras navegan los textos adaptados, y con el W3C Consortium, o sea, con la institución que hace los estándares de la web, pues yo trabajo ahí en un grupo, colaboro en un grupo de investigación y estamos viendo que los resultados que han dado significativos en el ámbito de la web, pues integrarlos en lo que son pues, los estándares de la web accesible para que, para que las personas que quieren hacer una web accesible pues también lo sea para personas con dislexia. Trabajo futuro. Bueno, pues como habéis visto, esto está muy centrado en la lectura, está centrado en la escritura, pero en los primeros pasos. Esto, claro que no tiene que sustituir ningún sistema de superación de la dislexia. Estos son pues, solamente herramientas de apoyo. Y queremos seguir pues, desarrollando herramientas de apoyo, queremos hacer un corrector ortográfico, es decir, sabéis que las personas con dislexia cuando escriben en el ordenador escriben un montón de palabras que existen y que el corrector no te lo saca porque son palabras que ya existen pero que sin embargo están mal escritas. Bueno, no están bien escritas, pero están mal porque por el contexto sintáctico pues, se puede ver que eso está mal. Entonces, pues esto se puede desarrollar desde un punto de vista informático y quiero seguir en esa línea y desarrollar un corrector ortográfico para personas con dislexia. También una aplicación para dislexia severa, esta vez utilizando crowdsourcing. Esto lo desarrollé el siguiente año. Y a través del Living Lab de Sant Cugat, pues, evaluar, mejorar las herramientas, utilizar los datos de los usuarios, se puede utilizar pues, para detectar problemas, no diagnosticar, pero sí detectar. Por ejemplo, con el juego que habéis visto, podemos predecir con una precisión bastante alta si la persona que está jugando tiene dislexia o no. Porque hay ejercicios que presentan mucha más dificultad para personas con dislexia que como para personas sin dislexia. Entonces, esto se puede utilizar. Estos datos son muy valiosos porque ahí podemos saber pues, lo que cuesta más. Son datos muy valiosos.
Y además, utilizando todos los datos que ahora empezamos a recopilar, también podemos hacer que las herramientas se vayan adaptando a cada persona. Yo creo que esto es lo más interesante porque, como hemos visto a lo largo de la jornada, pues cada persona es muy, muy diferente. Y, y lo más interesante es que pues esto permitiría pues, una colaboración multidisciplinar en la que pues, yo creo que todos nos enriqueceríamos mucho. Sobre todo pues, otro tipo de evaluación multidisciplinar en la que vemos pues, si la cognición, el cerebro de alguna manera cambia o si la motivación o la autoestima, o sea, una colaboración multidisciplinar yo creo que es fundamental. Y ya está, pues muchas gracias.